Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, a este espacio que denominamos Crecer. ¿De qué se trata? Vamos a estar hablando de distintos temas con el fin de que puedas crecer en la vida del Espíritu. Mi nombre es Franco y vamos a estar compartiendo juntos este tiempo. El tema que tenemos que tocar el día de hoy se llama vida de oración. Y muchas veces, los que nos criamos en la educación cristiana, el primer concepto que te dan de la vida de oración es hablar con Dios. Pero muchas veces lo que no te dicen que también se trata de interactuar. Y cuando vos interactúas con una persona, ¿qué haces? Hablas y al mismo tiempo recibís la respuesta de esa persona. Cuando yo era chico, me explicaban que tenía que hablar con Dios, pero al mismo tiempo me castigaban y decían, ahora tenés que orar. Andate a orar a la habitación. Entonces yo empecé a crecer y entendí que la vida de oración era un castigo. O sea, cuando estábamos castigados íbamos a orar y a buscar de Dios. Eso que es un concepto totalmente erróneo. Entonces lo empezamos a ver desde el punto de vista de Jesús. Jesús era una persona que oraba todo el tiempo. Jesús hacía ayuno, Jesús buscaba espacios específicos en el cual él se apartaba de los discípulos para poder orar con el Padre. Y ahí la pregunta que me hago, si Jesús lo hacía, ¿cuánto más nosotros para comunicarnos con el Padre? ¿Qué es lo que hacía Jesús en cada uno de estos espacios? Por ejemplo, tenemos el ejemplo del huerto de Getsemaní. En ese huerto, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Él desahogó su corazón. Es más, tiene una frase que dice, pasa de mí esta copa. Entonces él lo que estaba abriendo su corazón es a Dios y mostrándole cómo estaba todo lo que sentía. Jesús derramaba su corazón a su Padre. Le decía sus miedos, sus dudas, le agradecía. Todas las partes de su vida, él le contaba a su Padre. Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscaba a su Padre en oración. ¿Cuánto más nosotros, no? Si Jesús derramaba su corazón ante el Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que buscar ese espacio para poder orar y buscar de Dios? Una de las claves que yo entiendo para tener una vida de oración está en Lucas 11. Y yo creo que tenemos que tener el corazón del discípulo. Algo que le dijeron en Lucas 11 los discípulos es, enséñanos a orar. Esa fue una palabra clave que ellos le dijeron. Entonces Jesús explicó el famoso Padre Nuestro, que todos lo conocemos, Padre Nuestro que estás en los cielos, y muchas veces, nosotros a veces en las iglesias católicas que te dicen, te portaste mal, leí 5 Padre Nuestro, 4 Ave María, y sin entender el concepto que Jesús quería marcar a través de eso. El Padre Nuestro no es una oración religiosa, sino que yo lo entiendo que es una guía para que podamos aumentar nuestro tiempo de oración. El Padre Nuestro nos enseña como conceptos básicos, adorar a Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas, el pan de cada día, el perdón por los pecados, perdonar a nuestros ofensores, guardarnos de toda tentación. Si nos enfocamos en esos conceptos, nos vamos dando cuenta que tenemos muchos temas por los que tocar y poder orar. Ahora, las preguntas más prácticas que tenemos. ¿Orar es difícil? Porque siempre nos dicen, no, te va a costar todo. Sí, te va a costar. Pero yo te voy a dar una clave. Orar no es difícil. Si lo tomás como un tiempo en el que tenés que conocer, escuchar y aprender de Dios. Lo difícil, nos dice en Romanos 12:12, que dice, alégrense en la esperanza, muéstrense paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Lo que más nos complica no es el tema de orar, sino ser disciplinados, sino ser perseverantes. Pero, ¿cómo se habla con Dios? Se habla con confianza, con el fin de conocerlo. Yo recuerdo que cuando quería orar, cuando era más chico, me ponía a orar. Y empecé a orar, Señor Jesús, te doy gracias por este día. Y te repito, y me fijaba en el horario, me fijaba, bueno, vamos 5 minutos, bueno, hay que seguir remándola. Pero llegó un momento que llegaba a un tiempo determinado y me daba cuenta de que todo lo que estaba orando era vacío. O sea, eran como palabras que yo repetía, conceptos que repetía, pero era vacío, era hueco. Entonces cuando nos acercamos tenemos que hablar con confianza, con el fin de conocerlo.
Yo cuando conocí a Abby, con el fin que me acercaba a ella, al hablar yo quería conocerla, le mostraba mi corazón, intentaba conocerla cada día más. Entonces yo me mostraba genuinamente como yo era. Y cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos con confianza. En Efesios 3:12 nos dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Cuando te acercás a Dios, cuando te arrodillás, sentite libre, habla con Él, sentite vulnerable, darle todo lo que vos pensás y sentís. No ores como recién dijimos, como el Padre Nuestro, una forma religiosa, sino que orale abriendo tu corazón. Te vamos a dar tips para tener un tiempo de oración. Primero, separa un lugar. Básicamente, un espacio de tu casa, agarrás la escoba, lo limpiás y separa un lugar. Después tenés que separar un tiempo. Al ser ordenados, al ordenar el tiempo de cada día, vamos a tener 5 o 10 minutos para poder orar. Después, no te preocupes por el tiempo de oración. Muchas veces te estamos marcando, será 5, 10, 15, 20 minutos, pero lo importante es que tengas, que ese tiempo sea genuino. Después, habla como vos sos, sé genuino. No importa la forma, sino que sé genuino, habla con Dios y mostrarle tu corazón. Que ese tiempo sea para disfrutar y no para cumplir. Muchas veces nos dicen tenés que orar y estamos ahí, sí, tenés que orar y tenemos bla, bla, bla. No, que sea un tiempo en donde vos puedas orar y hablar con Dios. Otro tip que te puedo dar es calmar tu alma. Muchas veces cuando empezamos a orar tenemos un montón de pensamientos y se nos ocurren un montón de cosas. Y por ahí estamos orando y estamos pensando en el TikTok, en YouTube, en otras cosas, y vos decís, no, ahora tengo que volver a orar. Entonces lo primero que tenés que hacer es calmar tu alma. Cuando no sepas qué decir y estés callado y no entiendas nada, lo primero que tenés que hacer es contarle tu día. Sabes que hoy me levanté temprano, hoy fui a la escuela, hoy me comí 2 panchos, aunque parezca esas cosas simples, cuando nosotros confiamos y tenemos esa genuinidad con Dios, eso nos hace, nos allana para poder tener una confianza con Él. Después, otra cosa que nos pasa es que sentimos que nos arrodillamos y no hay nadie. Entonces yo el consejo que doy muchas veces es que si vos sentís que no hay nadie, cantá. Cantale al Señor, una alabanza, una adoración, la que vos quieras. La que a vos se te ocurra en ese momento, cantáselo al Señor y eso lo que va a hacer va a romper ese espacio de silencio. Y por último, determinate a conocer más a Dios. Como dijimos en uno de los tips principales, que nuestro problema no es que es difícil orar, el problema es que no somos constantes. Entonces, en esa constancia, en ese día a día, vamos a conocer más a Dios. Así que este es el espacio crecer que abrimos en este día, así que te esperamos en las próximas enseñanzas.